Hola Melanie, ¿cómo estás? Bienvenida. Pasa nomás, por favor. Gracias, doctor. Buenas Estamos tardes. haciendo, por favor. Sí. Bueno, ¿qué tal estuvo la espera? ¿Esperaste mucho, tal vez? No, no realmente. No, no hay mucha gente, creo, ahorita en el centro, ¿no? No había mucha gente, tal vez unos tres. Listo, buenísimo. Tal vez deseas un vasito de agua, un té, un café, algo. No, gracias. ¿Estás bien? Listo. Bueno, bueno, como te decía, igual la anterior sesión que hemos tenido de las 8, que ya esta sería la novena, hemos ya venido 2 meses trabajando en lo que tú me has contado, en lo que has estado experimentando últimamente. Entonces, bueno, ya ha llegado la hora de arrojar un posible diagnóstico de lo que tal vez te esté pasando, ¿sí? Y a partir de este posible diagnóstico generar ya soluciones. Sí, ya es hora de generar unas soluciones, generar estrategias para que las dificultades que tú estás pasando en la vida poder resolverlas, ¿ya? ¿Estás de acuerdo? Sí, ya la verdad me siento fastidiada de tener que venir tan tarde. Disculpe igual por comprobar estas cosas, por estar tan ansiosa. Eso pasa. Entiendo. Para ti creo que es, y tú me has contado, ¿no? Que es difícil este tema de salir, tomar el transporte, etcétera, ¿no? Sí, entiendo todo eso y lo agradezco, sí, porque inclusive y esto te va a servir a ti misma, ¿no? Sí, para solucionar estos mismos problemas. Entonces, como te digo, han sido 8 sesiones, hemos realizado algunos instrumentos de evaluación, además de las conversaciones que hemos tenido sobre tu vida, desde que tú eras pequeña, joven, adulta, etcétera, ¿sí? Y ha habido un gran avance respecto a esto, ¿no? Y obviamente todas estas evaluaciones y estas entrevistas nos han arrojado algunos resultados, ¿sí? Que yo los he podido ya medir aparte de las sesiones y lo que básicamente me ha arrojado a mi luz sobre un posible diagnóstico que ya te voy a indicar más adelante. ¿Estás de acuerdo? Sí. Ya, listo. Entonces, bueno, te agradezco igual una vez más por tu cooperación. Y bueno, básicamente, de acuerdo a lo que tú me has contado, de acuerdo a lo que yo he visto y de acuerdo también a los resultados de las evaluaciones que hemos hecho, primero yo tengo que rescatar muchas cosas positivas que tú tienes, ¿ya? Y eso es principalmente lo que tú también tienes que hacer. Generalmente nosotros pasa que nos concentramos en las cosas negativas que tenemos, ¿ya? Y a veces nos olvidamos de las cosas positivas que nosotros tenemos e incluso también nuestras personas más allegadas, ¿ya? Entonces, respecto a todas estas evaluaciones, yo te puedo decir que, por ejemplo, tú eres una persona muy dedicada. Yo puedo rescatar que eres una persona muy dedicada, preocupada por ti mismo y preocupada por los tuyos, ¿sí? Por tu familia, etcétera. Por lo tanto, has sido una gran madre, muy amorosa, por ejemplo, muy responsable y trabajadora, ¿sí? Es decir, tú has estado en un trabajo, si este trabajo no ha funcionado, tú has visto maneras de salir adelante y no has tenido problema con eso y por lo tanto yo considero, y obviamente las terapias que hemos venido realizando han demostrado que eres una persona bastante fuerte, o sea, a pesar de las dificultades que tú has estado pasando y las sigues pasando, tú eres una persona bastante fuerte que se sobrepone, por ejemplo, a los problemas, ¿no? Y obviamente tú, con todos los pros y los contras, eh, se ha visto que eres una persona igual sabia al tomar ciertas decisiones, ¿no? Con sus pros y sus contras, con los errores y las dificultades y los aciertos que tenemos todas las personas, te has demostrado tener sabiduría en cierta toma de decisiones. Y obviamente y lo más importante y lo que te ha traído a terapia es que eres consciente de tus dificultades, consciente de tus problemas, ¿ya? Y eso es bastante rescatable, porque hay otras personas que tienen digamos, las mismas dificultades que tú, o a veces peores, y las dejan empeorar por años y llegan a terapia ya cuando están muy mal. En cambio, tú has tomado conciencia de tus problemas y es lo que básicamente te hace tomar la decisión de estar aquí. Y eso es bastante rescatable y positivo. ¿Estás de acuerdo? ¿Qué opinas de lo que te acabo de decir ahorita? Sí, la verdad es que me esfuerzo un montón porque a pesar de que mis hijos ya son grandes y en realidad yo ya no necesito cuidarles, siempre he tenido esa consideración de trabajar. Entonces, hago mis actividades diarias, pero siempre trato de ver así si es que puedo trabajar con mis ventas. Eh,
soy una persona que también, o sea, se preocupa así constantemente por sí misma, no sé, por los demás, porque, o sea, quiero que estén bien de salud, porque con tantos riesgos ahí afuera, es como que necesito yo saber con certeza que todo va a estar bien. Entonces, sí, reconozco que lo que me dices es certero, pero, ajá, o sea, tal vez como que parezco loca, así es lo que me dice como que mi hija. O sea, parezco loca porque quiero como que todo esté bien y no sé hasta qué punto eso está mal o bien. Listo, entonces, exacto. Entonces, bueno, justo lo que como ya conversamos en las anteriores sesiones, hemos hablado ya de todo esto. Es lo importante de rescatar lo positivo, ¿ya? Que tú obtienes y que tú mantienes como persona. Y ahora obviamente también los tests y las entrevistas que hemos mantenido nos han indicado también ciertos índices altos de ciertas dificultades, se puede decir, ¿sí? Que todas las personas, para bien o para mal, en menor grado o en mayor grado, sufrimos en la vida por tales motivos, ¿no? Entonces, obviamente también, así como te mencioné las cosas positivas, te voy a mencionar estas cosas que básicamente son cosas que tendríamos que concentrarnos en las que tenemos que mejorar, ¿sí? Para que desaparezcan poquito a poco, ¿sí? Entonces, eh, por ejemplo, una de ellas hemos comprobado que hay un alto índice de duda e inseguridad, por ejemplo. ¿No? Estas dudas, esta inseguridad sobre el medio ambiente, que te puede estar enfermando, que pueden enfermar a los tuyos, etcétera. Entonces ha habido un alto índice de duda e inseguridad, ¿sí? Por ejemplo, todo este alto índice de las ideas compulsivas y obsesivas de contagio, de contaminación respecto igual al ambiente, conductas de repetición y de comprobación, ¿sí? Es decir, este control y esta obsesión porque todo sea perfecto, ¿sí? Es algo que a pesar de que puede resultar positivo cuando está, digamos, muy arraigado, tiene consecuencias negativas porque hay disfuncionalidad en el ambiente, ¿ya? Es decir, no, a veces no llegan a ser las cosas positivas, sino que puedes llegar tú a pelear tal vez con tus hijos, con tus seres más allegados por estos motivos, ¿no es cierto? Entonces, eh, por ejemplo, por otro lado, hemos comprobado también un alto índice de tristeza, por ejemplo, ¿ya? Entonces, eh, un alto índice de tristeza, que tú mismo igual me has indicado, ¿no es cierto? Que es la depresión, la tristeza que tú sientes, etcétera, ¿sí? Y por otro lado, por ejemplo, también este alto nivel de culpa, ¿ya? Eh, sí, lo que es la culpa, tú te sientes culpable por varios temas, eh, alto índice, por ejemplo, de ansiedad, ¿sí? Alto índice, por ejemplo, de vergüenza y autodesvalorización. Tal vez tú me hago entender cuando yo hablo de autodesvalorización. No realmente, o ¿Ya? sea, ¿qué quieres decirme con eso? Porque sí, o sea, hasta lo de la culpa por mi mamita, que en verdad yo no fui capaz de cuidarle más, entendí, pero ¿a qué te Sí, refieres? generalmente como para darte una explicación rápida, quiere decir que es cuando nosotros tenemos un bajo autoconcepto o una baja autoestima, como suelen decir. Ya es decir, como tú mismo dijiste, yo me siento que estoy loca, siento que, ¿me entiendes? Cuando tú tienes muchas cosas positivas que te respaldan también ¿no? Entonces tenemos que mejorar también esto. Entonces hemos visto que tienes como esta vergüenza y este alto índice de autodesvalorización, es decir, que tú no te valoras en cuanto a tus cosas positivas, ¿ya? Por ejemplo, y también hemos visto que tienes una dificultad en el relacionamiento con los demás, es decir, si bien es cierto, tú mismo nos indicabas que te relacionas, se puede decir, equilibradamente bien con las demás personas, tiendes un poquito a aislarte o a desconfiar de los demás. ¿Estoy bien en eso tal vez? Sí, o sea, en realidad no soy yo la que empiece una conversación, sino como que siempre espero que alguien se me acerque, porque Exacto. no tengo interés en realidad en socializar y peor en conseguirme alguna otra pareja o algo así. Listo, entiendo, entiendo. Entonces, bueno, ya vamos a comentar igual más adelante ahorita, porque es importante, ¿no? Yo no te digo que salgas del mundo y seas
la persona más sociable del mundo, tú tienes que ser como eres, pero a veces sí es importante tener redes de apoyo, ¿sí? Es decir, tener amistades, tener amigos, porque los seres humanos somos seres sociales. Entonces vamos también a trabajar en esto a medida de lo que tú eres, ¿no? De ahí por otro lado, como cuarto punto, por ejemplo, me interesa mucho rescatar el tema de tu demanda, es decir, la demanda quiere decir la razón por la cual, o la razón con la cual tú viniste a terapia, ¿sí? Que básicamente de este miedo que tú sientes, este miedo constante al medio, etcétera, la tristeza y la depresión y la ansiedad que tú sientes constantemente respecto a esto, a este tema del medio, y obviamente también a ciertas pérdidas que tú has tenido en tu vida y que tú mismo y que en tus palabras tú me has dicho en las anteriores sesiones que tú sabes que son exageradas, ¿sí? Tú estás consciente que están exageradas y obviamente tus seres allegados te han dicho que lo vives de forma exagerada, ¿no? Entonces en este sentido lo vives de forma desbordante, ¿no es cierto? Y obviamente tú me has contado que esto te produce constantemente llanto, ¿no? Llanto, frustración, no sabes qué hacer. No sé si tú quisieras agregarle algo más a esto. Mm, no, sí, tienes toda la razón, en verdad como que siento que mm, todos mis sentimientos están repercutiendo en mis actividades diarias, entonces, si bien, o sea, yo quiero hacer más de lo que hago, o sea, ya no voy al mercado y es como que eso, por ejemplo, era como una pequeña trayectoria así desde mi casa hasta el mercado y no sé, salía, pero ahora es como que en realidad prefiero estar en casa porque hay cosas así en el ambiente, hay virus, hay personas que estornudan y entonces me causa una sensación aquí súper súper fuerte, Represión. ajá, y no puedo pensar en eso. Entonces, sí quisiera ver la manera de controlar eso, porque no es que me ha pasado siempre, o sea, es como que en estos... Claro, y es algo que no es que tú puedas controlar, es algo que te sobrepasa, no es algo que Ujú, te puedo yo decir, no, mantén calma, todo va a estar bien, sino que es algo que te sobrepasa y es algo que te ha mantenido dentro de la casa, ¿no? Entonces, esto con respecto a tu demanda, ¿ya? Entonces, bueno, todos estos resultados, todos estos que te he venido diciendo, como quinto punto, nos ha arrojado ciertos datos que a mí me permiten, digamos, todos los síntomas que tú has sentido, encerrarlos en un posible diagnóstico, ¿ya? ujú, Eh, como terapeuta y como profesional, es mi obligación obviamente decirte este posible diagnóstico, que es el más cercano de acuerdo a tus síntomas, ¿ya? Y es básicamente el trastorno obsesivo compulsivo. No sé si tú has escuchado alguna vez de lo que se trata el trastorno obsesivo compulsivo. no, pero suena muy grave, o sea, no, por favor, puedes explicarme, porque en Claro, con realidad todo no. gusto. Primero que nada, yo lo que quisiera es que no te asustes, ¿sí? A veces puede sonar esto de trastorno como algo súper grave o algo así, ¿no? Muchas personas lo viven en menores, en mayores grados, ¿sí? Yo lo que puedo decir es que tú lo estás viviendo en un grado que es aún manejable, ¿sí? Como te decía, es rescatable que tú hayas venido a terapia. Hay muchas veces que las personas dejan pasar y estos síntomas se aumentan y se radicalizan tanto que ya es totalmente imposible la vida cotidiana y se agrava. ¿Ya? Entonces tú estás en un punto donde la cosa es mucho más solucionable, eso primero que nada, ¿ya? Ajá. Y te pido que no temas que es algo grave o algo que te va a afectar, sino que de algo solucionable. Y aquí estás para solucionarlo, pero por eso mismo necesitamos también tu cooperación y obviamente la mía aquí como terapeuta y la cooperación que ya le estaba dando, ¿no? Que a pesar de esta molestia por salir de la casa, pues estar aquí en terapia, por ejemplo. Entonces es rescatable y la necesitamos que lo sigas haciendo para poder superarlo, ¿ya? Te explico más o menos de lo que se trata el TOC, se llama, ¿no? Trastorno obsesivo compulsivo. Básicamente está compuesto de obsesiones, como lo dice el nombre. Las obsesiones, en resumen, ¿qué son? Son pensamientos intrusivos, ¿ya? Pensamientos que están todo el tiempo, a pesar de que tú no decidas, valga la redundancia, pensarlos, Ujú, vienen a tu mente y te invaden, ¿ya? Como por ejemplo tú me has dicho que es este tema de higiene, ¿no es cierto? ujú, El tema de la higiene, de las enfermedades del ambiente,
de que los alimentos están sucios, de que tú vas al mercado y estornuda a la persona que te vende y te produce ansiedad. Entonces, esto es un pensamiento intrusivo que según tú me has contado, está en el momento de que tú cocinas ese alimento y que a veces ni siquiera ya lo cocinas, no lo usas y que está todo el día rondándote en la cabeza y te produce ansiedad. Y finalmente en la noche terminas con llanto, con frustración, etc. Es así, ¿no es cierto? Sí. Entonces esto se refiere como obsesiones, ¿no es cierto? Entonces como un ejemplo es el tema de la contaminación, el tema del daño, el tema de la exactitud y el perfeccionamiento por las cosas, ¿sí? Y el miedo a que tú te enfermes y que tus seres allegados se enfermen, en resumen, ¿ya? Entonces este es el tema de las obsesiones. Y por otro lado, con el tema de las compulsiones, es básicamente los actos que se derivan de estos pensamientos, ¿ya? Sí, entonces, por ejemplo, es el pensamiento de que, por ejemplo, el pensamiento de que la persona que te vendió tal verdura estornudó y con esa mano tocó la verdura que te vendió y tú te llevaste a la casa, hace que no la uses, por ejemplo. O que la laves, pero de manera reiterada, para que tú estés en paz y al fin y al cabo nunca estás en paz. Sigues sintiendo esa ansiedad. Entonces, ese acto derivado de esos pensamientos son las compulsiones, ¿ya? O por ejemplo, esto que finalmente tú decidiste no ir al mercado y que otras personas vayan por ti, por ejemplo. Esa también es otra compulsión, ¿sí? O limpiar, como te decía, de manera exagerada los alimentos. En resumen, por ejemplo, está relacionado con la verificación constante de que las cosas estén limpias, por ejemplo, o limpiarlas constantemente, o repetir todos estos actos constantemente, ¿ya? No sé si tú estás de acuerdo con que has sentido eso. Sí, realmente sí, porque, o sea, se me complica tanto porque tengo que llevar paños o tengo que llevar desinfectante en mi bolsillo porque Exacto. todo está sucio para mí y parece como ya mi imaginación o algo así, pero es que así me siento. Así te sientes, claro. Por ejemplo, lo de los paños es un acto compulsivo. Es una conducta que tú tienes que llevar paños en la cartera y que capaz que tú si sales sin paños te haga regresar a coger los paños, sí, porque no te vas a sentir cómodo. Entonces, todo esto lo vamos solucionando y como te digo, esto me ha recaído en este posible diagnóstico de un TOC, ¿ya? Entonces, y obviamente como estos diagnósticos... ¿Y eso se cura, doctor? Estos diagnósticos tienen su solución, ¿sí? Entonces yo no te puedo coger y dar una pastillita para el TOC, sino es un proceso que nosotros vamos a vivir semana a semana con la terapia aquí entre nosotros y tú lo vas a tener que hacer día a día con las técnicas y con las estrategias que yo te voy a dar a continuación, ¿sí? Entonces, como te decía, no es que es una enfermedad que tú tienes que curar, ¿sí? Es algo que tú estás pasando, que ha sido consecuencia de ciertas cosas que han pasado en tu vida y que las vamos a ir manejando con estas estrategias. Para plantear las estrategias nosotros tenemos que primero plantear objetivos, ¿ya? Entonces en esto yo tengo que ser claro y primero vamos a plantear un objetivo general. Te voy a decir cuál es. Va a ser disminuir los síntomas y las consecuencias disfuncionales respecto a tu TOC, ¿ya? Como para decirte un resumen, los síntomas, ¿cuáles son? Ya hemos visto, ¿no? La ansiedad que tú tienes, el miedo, la tristeza, la depresión, el llanto, toda esta obsesión porque todo esté limpio, etc. Vamos a tratar de disminuir en estas sesiones, ¿ya? Y cuando yo me refiero a consecuencias disfuncionales, quiere decir a que tú pierdes la funcionalidad en tu vida cotidiana, ¿ya? Es decir, tú normalmente tendrías que salir a tu casa, ir a hacer el mercado, regresar y cocinar tus alimentos, ¿ya? Sin embargo, no lo estás haciendo porque te causa molestia. Por lo tanto, todas estas conductas se están tornando disfuncionales. Porque tú mismo lo has dicho, con tus personas allegadas ya hay peleas, ya te dicen que estás loca, tú peleas, te sientes peor y ya todo esto causa una ruptura y una disfuncionalidad. Entonces, como objetivo general es disminuir todo esto, ¿ya? Y para lograr este objetivo general, vamos a plantear ciertos objetivos específicos que yo te voy a dar ahorita. Siéntete igual en libertad de decirme cualquier duda que tú tengas, me la dices nomás, ¿ya? Okay. Hasta ahí tal vez está claro respecto al objetivo general. Sí, sí está. ¿Sí? ¿Estás de acuerdo? ¿Quisieras tal vez tú sientes que podríamos agregarle algo? No, creo que estoy bien. ¿Estás de acuerdo? Qué bueno, ya. Entonces, bueno, como objetivo específico, por ejemplo, podríamos hablar, uno,
por ejemplo, generar estrategias para mejorar el autoconcepto y disminuir la culpa. ¿Ya? En resumen, vamos a generar unas estrategias y unas técnicas para que tú valores las cosas positivas que tú tienes, ¿sí? Eh, y obviamente a través de esta valoración de todo lo positivo que tú tienes, la culpa va a ir disminuyendo, ¿ya? Como otro objetivo es, por ejemplo, de sensibilizar los estímulos que desencadenan estas conductas, ¿ya? Es decir, va a haber ciertas estrategias que yo te voy a dar, y son estrategias que están sostenidas en investigación científica, psicológica, donde estos estímulos del estornudo de la persona que te vende la comida, de que todo está sucio, vamos a ir desensibilizando, ¿ya? Para que se vaya disminuyendo esa ansiedad que tú sientes, ¿ya? Eh, Otro objetivo, por ejemplo, es elaborar, habilidades para mejorar las relaciones interpersonales, ¿ya? Sí, entonces obviamente, como te decía, la importancia de las redes de apoyo. Si bien es cierto, unas personas se sienten más cómodas en su soledad que otras, ¿sí? Y eso es muy respetable. Es cierto, como te decía, que es importante que tú tengas unas relaciones saludables con tu familia, que tengas amigos, en una palabra, que tengas redes de apoyo, ¿ya? Y obviamente esta disminución de tus síntomas van a generar que estas relaciones sociales se fortalezcan, porque obviamente los demás van a notar tu mejoría y obviamente van a disminuir las peleas y todo esto. ¿Tienes alguna duda al respecto con los objetivos? Mm, o sea, ¿a qué se refiere con redes de apoyo? Redes de apoyo quiere decir las personas allegadas que, por ejemplo, cuando nosotros eh, nos pasa algo, por ejemplo, son las personas que están ahí y que están dispuestas a ayudarte, las personas que nos quieren, las personas a las que nosotros les importamos. Como mis ¿Ya? hijos. Exacto, por ejemplo, tus hijos, por ejemplo, pueden ser a tus amigas o amigos que tú tengas, etc. ¿Sí? Ya. Entonces, hay personas que tienen más redes de apoyo que otras, etcétera, pero siempre es importante tener estas redes de apoyo y estas personas allegadas que es imposible mantener estos lazos, ¿ya? Entonces, como conclusión, y ya para ir terminando, porque como te decía, esta era una sesión más como para informarte ya este posible diagnóstico y estas posibles soluciones para ya empezar a trabajar. Como resumen, por ejemplo, y lo vuelvo a repetir, vemos que tú, Melanie, has experimentado ciertas dificultades, como tú mismo me contaste, derivadas de ciertos acontecimientos de tu vida, ¿ya? X, que tú ya sabemos, ¿no es cierto? Estos acontecimientos han sido significativos y estas dificultades que en buena hora tú has tomado conciencia, a tal punto de que tú has decidido llamarnos y venir a terapia para solucionarlas, ¿ya? Esto en resumen, ¿no? Y como recomendaciones, como recomendación como terapeuta, es seguir asistiendo. O sea, yo ya te voy a dar una serie de estrategias para ir venciendo estos miedos, estas inseguridades, para que tú sigas asistiendo a terapia, ¿sí? Ser perseverante en la terapia, ¿sí? Va a haber veces que yo entiendo, capaz tú te sientas encerrada en la casa y vas a decir, no, no quiero ir a terapia y quiero estar aquí, ¿sí? Pero te invito a tomar también fuerza sobre las soluciones de tu problema y seguir asistiendo, ¿no? Y obviamente a seguir los lineamientos de las estrategias que yo te voy a proponer aquí, ¿sí? Obviamente nada está escrito en piedra, ¿sí? Por lo tanto va a haber estrategias que podamos seguirlas, podamos irlas transformando en el curso de la terapia y de las sesiones, pero vamos a ir viendo que poco a poco y con perseverancia vamos a ir solucionando este problema, que como tú mismo dijiste, no es que es cuestión de curar, sino que es una dificultad que hay que ir solucionándola poco a poco. Y obviamente lo que yo te invito y que te recomiendo es que tú estés abierta a los cambios, ¿sí? Trates de estar abierta a cambiar ciertas conductas poco a poco para ir mejorando. Eso, digamos, en resumen y como conclusión de estas últimas 8 sesiones de diagnóstico que se podría decir. Y ya para desde la próxima ir empezando con estas estrategias y estas técnicas para que vayas mejorando y estoy seguro que vas a mejorar y esto me respalda todas las cosas positivas que tú tienes, ¿no? Todo este afán de trabajar, de responsabilidad contigo y con los demás, etcétera. ¿Qué opinas al respecto, Meli? Que gracias, en verdad, por su esfuerzo, por su dedicación con mi caso. Yo me siento asustada, en realidad, de que
no sé, de cómo voy a controlar algo que esté en mi cabeza. Entonces, eso me parece como que un poco desubicado, pero, o sea, yo confío plenamente en sus conocimientos, en el método que vamos a utilizar, porque pues tiene lineamientos y eso es lo que a mí perfectamente me gusta. Pero, ajá, entonces, eso, tal vez que me tenga un poco de paciencia, porque de verdad que esto no sé qué tal, si es que avance, si es que no avanzo, porque soy súper temerosa ante lo que pueda pasar. Sí, no, tú tranquila, Melanie, yo voy a tener toda la paciencia que se requiere aquí, al igual que tú vas a tener toda la perseverancia que se requiera. Yo estoy consciente que no es fácil, sí, yo estoy consciente que eh, es dificultoso ciertas cuestiones que tú estás viviendo, en realidad, pero asimismo no es fácil, pero no es imposible. Así que vamos a salir de esta con mucho trabajo, con mucha dedicación y tú vas a estar mejor. ¿Sí? Te Gracias. agradezco que hayas venido hoy y bueno, nos vemos entonces igual la próxima semana, igual el mismo día y a la misma hora, ¿está bien? Para Sí, agendarte. Listo, gracias. entonces nos vemos la próxima. Bueno, y gracias.